una división entre psicología y psicología social. Es artificial porque los primeros denominados psicólogos se dedicaron a estudiar el individuo. Ahora bien, el individuo no existe si no existen los demás. Eh, Individuo significa que no es más divisible. En el lenguaje latino, todas las cosas que comienzan con in son la negación de lo mismo que están diciendo. Entonces, el individuo es alguien que no puede ser más dividido. Se lo ha dividido hasta donde es posible, ¿verdad? Y en las ciencias, bueno, pasa lo mismo. Se les coloca un nombre y ese nombre establece de suyo, digamos, sin que sea probablemente la intención, una división, pero esa división es artificial. De modo tal que la psicología y la psicología social son una y la misma cosa. Pero por una cuestión de establecer órdenes, el mundo en realidad es un caos en el cual los humanos tenemos que establecer un orden, porque si no sería imposible vivir. Y eso nos lleva a la cuestión de que hay que dividir, como cuando uno come torta, que tiene que dividir la torta en porciones porque no la puede comer completa, ¿verdad? Bueno, con esto pasa lo mismo. No se puede abarcar la totalidad del conocimiento a menos que se lo parcele. Entonces se lo va parcelando, pero a medida que se lo va parcelando, el conocimiento tiene la rara o no tan rara habilidad de que se despliega, es decir, que crece, que lo que conocemos nos lleva un poco más allá y lo que vamos conociendo nos lleva un poco más allá. Voy a tomar un ejemplo de la medicina para entender este aspecto del asunto. Hace 50 años atrás, como la medicina desconocía qué función cumplían las amígdalas, que son unas glandulitas que están adentro de la boca, habían decidido que era mejor eliminarlas. Eh, Hasta que varios años después se descubrió que estaban ahí por algún motivo. Eh, y ahora, hoy día, difícilmente un médico aconseje eliminar las amígdalas, porque cumplen una función, aunque la función no se ve. En la familia pasa lo mismo. Familia es una palabra que significa servidumbre. De familia se deriva la palabra fámula. Fámula es un nombre eufemístico, un eufemismo para denominar a la señora que limpia por plata, es decir, a la sirvienta, es decir, a la que sirve. Entonces, la familia es algo que sirve y es algo a lo que hay que servir. Por lo tanto, ahí en la familia está compuesta por individuos. De modo que ahí ustedes pueden ver cómo se conecta la cuestión de lo que sería la psicología individual con lo que sería la psicología social. ¿Voy muy rápido? Cualquier cosa, si tienen alguna duda o No, consulta, no, está pueden perfecto. levantar las manitos y consultar, no hay problema. Hola, buenos días. Soy Rosana de Riz de Montoya, Misiones. Rosana Amarilla, soy doctora. Quería preguntar, para mí está bien, como va diciendo, porque voy escribiendo, con respecto al individuo, que no se divide más, pero sí lo podemos tomar desde el punto de vista psicológico, cultural, social, si lo podemos dividir así, físico también,
como para tratar algo. Y bueno, una cosita más, estoy haciendo segundo año, creo que ya a punto de pasar a tercero, de psicología social. ¿Era una pregunta? Sí, si el individuo que no se puede dividir más, a su vez lo podemos agarrar en los diferentes aspectos, físico, psico, cultural, social, económico. Es que no tenemos otra manera, o sea, no lo podemos, pese a que hablan de lo holístico y de lo integral y de lo global, es muy complicado porque, digamos, el especialista es alguien que sabe mucho sobre poco. El generalista es el que sabe bastante sobre casi mucho. Eh, es más conveniente, diría yo, la focalización. Uno tiene que focalizarse en el tema que va a ser de su interés. Entonces, a mí me pareció interesante focalizarme en esta cuestión de que no hay una división más que artificial entre lo que es la psicología de las funciones, que es como arrancó en el siglo XIX. En 1879 se inaugura un laboratorio de psicología experimental en Alemania, que estudiaba la sensación, la percepción, lo visual, es decir, las funciones de la psique. La psique es el alma, ¿verdad? Y en Francia, Piaget se dedica y Vallon se dedican a estudiar la construcción de la inteligencia. Em, bueno, eran psicología de las funciones. Ahora, esas funciones evidentemente son las que permiten socializar. Es decir, yo tengo que ver al otro, tengo que estar en contacto con el otro, con los otros, porque si no funciona de esa manera, no puedo nunca llegar a ser yo mismo. Yo soy yo mismo porque hay otros que me han criado, y los que me han criado no tienen la facultad de saber cómo hacerlo. Se hace como se puede, pero siempre debe ser hecho. Eso está probado por los casos de los niños lobos, de los niños que han crecido en orfanatos. Eh, en Francia se hizo una investigación que la hace el doctor René Spitz, este, y a los que le interese profundizar vayan tomando nota de los apellidos. Bueno, René Spitz descubrió que los niños que estaban internados más de 6 meses en un hospital con todos los cuidados, desarrollaban lesiones neurológicas irreversibles. Y eso, digamos, que sería la descripción fisiológica, en realidad se corresponde con una cuestión de la psicología. Es decir, porque el no estar incluido en lo amoroso de un abrazo de alguien que conoce al niño, de alguien que el niño registra como conocido, bueno, el cuerpo muestra las huellas, las muestra a nivel, digamos, neurológico, ¿verdad? Y eso permitió entender la importancia del primer año de vida, como actualmente se dice que la pediatría sostiene con muchísimo acierto, la nutrición, y por nutrición debemos entender todo. De hecho, la palabra médico significa nutrir. Entonces, la nutrición es la nutrición no solo de alimentos, es la nutrición de abrazar, de besar, de reconocer.
de estar. Bueno, lamentablemente hubo que descubrirlo a partir de lo que falta. Uno siempre descubre la cosa teniendo en cuenta lo que falta, ¿no? Y claro, hay que focalizarse, eso obliga a parcializar, pero esa parcialización es operativa, no es ideológica. Entonces, ideológica en el sentido de que no es que la psicología individual ideológicamente está separada de la psicología social. No podría ser. Eh, el concepto ideológico, el término ideológico lo uso solo, no lo uso en su aspecto político, lo uso en su aspecto de idea, conjunto de ideas. En el conjunto de ideas que vamos teniendo sobre las cosas, tenemos que necesaria, y afortunadamente muchas veces, focalizarnos en un aspecto de la cuestión, pero eso no implica que las otras no existan, de modo tal que la psicología siempre es social, siempre. Ocurre que, bueno, para diferenciar le vamos poniendo nombres, a veces nombres erróneos. Por ejemplo, los norteamericanos, para indicar la salida de una puerta, le ponen exit. Y una persona que no conoce de idiomas entiende que por ahí va al éxito y no tiene nada que ver, en realidad va para afuera. Entonces las palabras son equívocas o certeras, este, o las dos cosas a la vez. Pero vuelvo a insistir para que no nos confundamos. No quiero confundir. La psicología y la psicología social son una y la misma cosa, pero por esta cuestión del orden social en el que vivimos, que debemos estructurar de alguna manera, aparecen como campos separados. Pues es imposible que lo sean, porque el individuo no puede pensar si no hay otro que le enseñe. El individuo no puede sonreír si no hay otro que se ría. El individuo no puede ni, no sé, ni aprender a respirar si no hay alguien que lo ayude. De modo que siempre se es social y siempre se es individual, porque si lo social funcionara de una manera que no funciona, todos sabríamos lo mismo al mismo tiempo. Y lo que torna maravilloso el vivir es que no es así, que todos tenemos la posibilidad de saber lo que sabemos, pero de que podemos saber un poco más allá, un poco más acá. Entonces sería un mal consejo el mío, a veces lo he dado, de zapatero a tus zapatos. Eh, a ver, todo lo humano eh, no me es ajeno. ¿Alguna pregunta? Tenemos a Silvia Díaz. Lo que sí le vamos a pedir para mantener el encuadre es que por favor sostengan los micrófonos apagados y las cámaras encendidas, porque también está bueno ver a quién está del otro lado, ¿sí? Si no parece que estamos con bolsas de papel en la cabeza. Y le vamos a dar la palabra a Silvia Díaz. Muchas gracias, buen día, ¿cómo están? Bendiciones para todos, gracias por esta oportunidad de poder participar. Quería hacer el aporte también desde mi perspectiva en cuanto, diríamos, a lo que estuvo siendo este encuentro. Considero que para quizás aportar y poder ayudar a aclarar un poco más todo, es que justamente, como decía recién, digamos, señor, nos estamos conectando con una otra edad. No sé si se escucha bien, perdón. Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Quería aportar de que, claro, la psicología, a medida que fuimos evolucionando a través de las intervenciones que fueron nuestros grandes psicólogos y psicoanalistas, comienza primero desde una perspectiva individual del sujeto, que, bueno, el psicoanálisis a través de Freud, sin lugar a duda, digamos, un referente muy importante,
y después empiezan a intervenir, digamos, lo que es justamente la interacción del sujeto con la otra edad, que en este caso sería con la sociedad. ¿Cómo nosotros podemos discernir desde la psicología social? Es que justamente existe la psicología y existe también la sociología. Y nosotros somos como el eslabón que hace esa conexión, que es una dirección, digamos, una relación bidireccional que va a ayudar sin lugar desde el momento en que nacemos, porque desde que nace el sujeto, necesita al otro para poder sobrevivir, una manera de decir, ¿no? Ese era mi aporte. Muchísimas gracias a todas y a todos. Malet. Bueno, su aporte, perdón, interrumpo. Su aporte es muy valioso, porque en el plan original de la carrera que hice yo, que se llamaba de psicología clínica, teníamos una materia anual que era sociología. Y nosotros no entendíamos qué demonios estaba haciendo la materia esta sociología. Lo entendimos después. ¿Por qué? Porque todos los pacientes individuales que atiendo yo, que he atendido algunos cuantos, siempre me hablan de otros, digamos, hablando de sí mismos, quiero decir, siempre hay una mamá o un novio o, no sé, un verdulero que le hizo ojitos a la prima de no sé quién, o que están fastidiados por el ruido, y el ruido lo está haciendo algún otro, ¿no? O sea que muy valioso el aporte suyo, porque permite, digamos, explicar teóricamente una cosa que no sucede constantemente en la práctica. Ahora me callo y perdón, le dejo lugar a la persona que quería hacer la otra pregunta. Muchas gracias. Sí, por ahí. Por- gracias a vos, Silvia. Por ahí la aclaración es, a ver, siempre tenemos al otro presente, sí, era algo que también lo decía Pichon Rivière, y esto de, o sea, acuérdense que están presentes en nuestro mundo interno, ¿sí? O sea, nosotros, en nuestro mundo interno, siempre tenemos presentes a los demás. Entonces, por eso Juan dice, la psicología siempre es social, ¿sí? No hay forma de que sea individual. Vivi, ¿habías levantado la manita? Hola, sí. Buen día a todos. Bendiciones. Dos cosas. Una de ellas que escuché mucho, yo me recibí en diciembre del año pasado, que el psicólogo social o la psicología social es una rama de la psicología. Y por eso también es como que desde el psicólogo ortodoxo, es como que a los psicólogos sociales no tienen en un lugar como secundario, ¿no es cierto? Eso es lo que continuamente he escuchado. Y también sobre lo que comentó recién el doctor, es como que también es el yo y el nosotros. Siempre que nosotros vamos a hablar con alguien, siempre es nuestro mundo interno y el externo, ¿no? Siempre no soy yo sola, porque siempre en la terapia, o como le llamemos psicoanálisis, que también eso me gustaría que lo diferencie, eh, no vamos solos, porque siempre traemos a nuestra familia, al marido, a los hijos, a la madre, ¿no? O sea que nunca estamos solos o nuestro yo solo en la terapia o el psicoanálisis. Gracias. Ok, bueno, Lacan en 1952, capaz que ya lo dije, pero presenta en Roma, que es curioso, pero Roma tiene las mismas letras de la palabra amor. Él presenta el estadio del espejo y ahí es donde aparece el otro. Y yo el otro día pensar que cuando Lacan presentó eso, yo tenía 6 años y me miraba en el espejo, y veía otro. Y le preguntaba a mi mamá, ¿quién es? Y mi mamá me decía, pero si sos vos. Y a mí me costaba mucho entender eso.
Evidentemente a los psicólogos que trabajan en lo individual o les debe costar o quieren crear la idea de que no es lo mismo. Ignoro cuál sería la motivación, pero cuando yo atiendo a un paciente individual, o sea, en el consultorio entra una sola persona, pero esa persona viene con un montón, que son todos los que tiene adentro. Eh, Así del mismo modo que cuando uno dice mi familia, eh, aparecen todos los que uno tiene adentro, porque la familia está, digamos, orgánicamente, desde un cierto punto de vista, lo que llamamos objetividad. La objetividad está muy discutida últimamente. La objetividad sería que la familia está compuesta por el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, el nene, la hermana, la prima, la tía, y antiguamente incluso hasta se incluían la gente que limpiaba, digamos, era parte de la familia. Por eso familia significa servidumbre. Pero además de esta familia que podríamos denominarle objetiva, porque son cuerpos y gente que habla y que a veces te escucha y a veces no te escucha y a veces no te quiere escuchar y a veces sí te quiere escuchar, tenemos la otra, que es la que tenemos adentro de la cabeza. Entonces, cuando eso lo descubrimos mal y tarde, cuando alguien de la familia se fue a mejor vida, nosotros pensamos, ¿qué diría la abuela? ¿O qué diría el abuelo? Y bueno, la familia sigue estando. La familia, si no hubiera familia, ¿cómo hubiéramos comenzado? O sea, porque dicen el primer hombre, pero el primer hombre se hizo porque había alguien más, porque si no, ¿cómo hubiera sido? A su vez, el primer hijo, ¿de dónde salió? Está todo unido, ¿no? Digo yo. Bueno, ahí ya entraríamos en, perdón, ¿no? Que me traspose. Ahí ya entraríamos en un tema un poquito de creencias, ¿no? Con esto de el primer hombre, de dónde salió y demás, ya entraríamos en otra área también. Está bien, pero la creencia es una forma primitiva, que es una palabra que tiene mala prensa, pero la creencia es una forma primitiva de la ciencia. ¿La ciencia qué es? Y es un sistema de creencias, digamos, ya lo expliqué hace un rato con el tema de las amígdalas, digamos, era muy científico lo que me decían, pero se basaba en una creencia, y siempre es así, o sea, siempre estamos creyendo, y si no creyéramos, nos resultaría horriblemente feo vivir, porque lo que nos hace vivir y buscar la felicidad y buscar el amor y encontrar eso, es la creencia. La creencia es lo que sostiene. A mí me sostienen mis creencias. Erika, Permiso, mi nombre es Erika y estudiante de Psicología Social. Ya pasé al tercer año. Primero, ante todo, somos sujetos sujetados al nacer, ¿verdad? Ante todo. Entonces, somos seres sociales o sujetos sociales desde que nacemos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el psicólogo clínico solamente atiende al portavoz de la familia? Desde ya, muchas gracias. El psicólogo clínico atiende solamente al paciente porque como el paciente es el portavoz de la familia, de hecho está atendiendo también a la familia. No en concreto, no la tiene puesta ahí, no está la familia ahí, está dentro de la cabeza del paciente. Y de hecho, yo he trabajado con niños, con muchos niños, y lo primero de todo que hago
es entrevistar a los padres, porque el problema de todo niño son los padres, no porque los padres sean malos, es porque de ellos está sujeto, no es sujeto, sino que está sujeto a sus padres, de una manera amorosa, tal vez, a veces no tanto como se ha visto en alguna noticia periodística, pero el sujeto está sujeto, y yo soy un sujeto que estoy sujetado a lo que creo. O sea, ojalá pudiera salirme de esto, pero me parece que sería horrible, estaría como perdido. Permiso, ¿no? Yo creo Era por lo que que había dicho Viviana, digamos que sí, porque nosotros los psicólogos sociales estamos como en segundo plano, o sea, mi pregunta se basa en eso, estamos en segundo plano, digamos, o sea, después de el psicólogo clínico, ya que lo único, obviamente tiene que sí, ver con el entorno familiar, puede ser de trabajo cuando es en adultos, bueno, y diversidad, ¿verdad? Pero a eso me refería en la pregunta. Gracias. seguramente debe tener una base económica, digo yo. Este, no quiero decir cosas feas, pero ¿Tenés permiso? seguramente si hubiera más psicólogos sociales, probablemente disminuiría la cantidad de psicólogos clínicos. Yo por suerte ya me estoy disminuyendo porque estoy a punto de morirme en algún momento. Y hace 55 años que trabajo en esto. No creo que vaya a durar mucho más tiempo. Y me tiro el lance, de todos modos. Pero yo calculo que debe ser por ese lado. Porque cuando aparece una ciencia nueva, eso es el cuento que nos quieren meter en la cabeza, las otras ciencias tienen que hacerle un espacio, y ese espacio lo estaban ocupando antes ellas. Ahora pasa con las terapias cognitivas conductuales, que digamos tienen ocupar un espacio. Es muy gracioso, porque la terapia cognitiva conductual la inventaron 3 psicoanalistas, miren ustedes. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿cómo? Eran psicoanalistas y ahora fabricaron una cosa que se da de patadas en el traste, con perdón de la palabra traste, vamos a decir culo mejor. Con perdón de la palabra culo, dejan de hacer lo que venían haciendo y lo quemen por una cosa que además no sirve para nada. Porque viste los terapistas, eso que, hoy preguntaron qué diferencia había entre terapia y psicoanálisis. Qué sé yo, no tengo ni sospecha de qué diferencia hay, pero la gente entiende por terapia psicoanálisis, cognitivo-conductual, holístico, terapia con caballos, té de jirafa, qué sé yo, las cosas más absurdas. Eh, Terapia significa curar, digamos. Viste que está la terapia y está la terapia intensiva. Bueno, la terapia intensiva es lo mismo que la otra terapia, pero parece que es más rápida o más completa, no sé qué. Viste que ahora en los hoteles te dicen all inclusive. Bueno, quiere decir que te dan hasta la servilleta de papel para que te limpies el... Me voy a tomar un mate. Claro, por ahí en lo que hace referencia Juan es que dentro de nuestra sociedad eh, es como que hay mucha competencia y hay profesionales así como él que tienen mucha historicidad y conoce la historicidad que de hecho siempre él me cuenta la lucha que hubo en el momento en cual siende lo que es la psicología, que los psiquiatras también los rechazaban mucho a los psicólogos. Nosotros éramos ayudantes, una esa. O sea, yo me recibí, tenía 22 años cuando me recibí.
y no tenía la matrícula, me la daba el Ministerio de Bienestar Social. Entonces yo pensaba, acá hay algo que me parece que no está bien. Y bueno, ellos me daban un carnecito y me decían que yo podía tomar test. Y yo no tomaba test, yo tomaba cafés. Así que nunca tomé test. ¿Para qué iba a tomar test? Los test son un invento muy interesante porque usan la comparación. Es muy gracioso porque usan la comparación y resulta que somos incomparables. Bueno, pero han tenido todo su desarrollo. Se inventaron los psicométricos, los proyectivos, el test de Roger, el TAT, el Philipson, el test de Sondi, el test de Bender, el test de qué sé yo qué. Yo ahora tomo Green Hills. Le vamos a dar la palabra a Betty Galarza. Betty, ¿estás por ahí? Sí. Betty, no está. Bueno, Rosana. Sí, quería comentarles que la unidad de terapia intensiva, es decir, si tenemos un paciente en el área de clínica, que están en los pisos, sea clínico, o sea cirugía, o sea pediátrico, o sea obstétrico, ya cuando nace el Mm, bebé, esa es la atención de los enfermeros que van, que tiene que quedarse la persona con un familiar que lo ayude para ir al baño, lo mm, que sea, o a la hora de comer, y el médico pasa, eh, va mirando los resultados del laboratorio, todo eso, va haciendo el informe por día, según el horario que le toca, generalmente son de 24 horas, o puede haber de 12, o puede haber de 6 horas, porque también trabajé en Tierra del Fuego donde había mucha demanda. En cambio, la terapia intensiva, el médico terapista está a las 6 horas ahí, generalmente de 6 horas se hace, después se mm. hace un recambio donde se pasa todo, pero entonces está, que no haya un infarto, que no haya algo. Por ejemplo, si se produjo una ACV, están ahí constantemente médicos y enfermeros para, supongamos que sean 6 camas a 15 camas. Eso sería unidad de terapia intensiva. El curar, la terapia sería, pero estar ahí. Y donde los familiares tienen ciertos horarios que no siempre se cumple, porque si uno se complica de los enfermos, están todos abocados ahí, médicos y enfermeros, y no se hace la visita del familiar. Ok. Bueno, en el caso de la psicología clínica, nosotros tenemos varias formas de intervenir también, digamos, y eso lo vamos juzgando en función de la urgencia o del monto del problema. Si la persona puede, digamos, manejarse por sus propios medios, porque nosotros analizamos lo que las personas dicen y lo que las personas muestran con sus gestos, con sus conductas, la forma en que se sientan, si pueden venir por sus propios medios o no. A veces ocurre que no, que digamos la persona requiere otro tipo de atención. Bueno, yo he hecho atenciones a domicilio y han llevado más de los 45 minutos habituales que lleva una sesión de psicoterapia o de psicoanálisis. Bueno, porque la persona lo precisaba, porque el problema no era solo un problema, solo, o mejor dicho, está mal dicho esto. Eh, el problema era integral, una persona que no se podía valer por sus propios medios, o que estaba internada en un hospital, o que incluso en algún momento de mi vida atendí un muchacho que lo alimentaban por una sonda y él estaba en su casa y tenía conectado un montón de aparatos y lo atendía un médico nefrólogo, un neumonólogo, un cardiólogo, un nutricionista
un psiquiatra, y el psiquiatra fue, por eso la conexión, ¿no?, entre las disciplinas. El psiquiatra fue el que me llamó a mí para que yo le diera atención psicológica. Entonces, obviamente que no me lo podían traer al consultorio, por lo tanto me trasladé y me quedé ahí. La primera vez me quedé toda una mañana, y porque yo quería ver cómo lo alimentaban, quién venía, cómo era el movimiento para ir adecuando, porque en ciencia uno tiene que adaptar el método al paciente, no el paciente al método. Eh, Eso es más científico, digamos. Entonces uno tiene que ver, esta familia, por ejemplo, ¿se la puede atender a través del individuo o en realidad hay que atender a la familia? Y eso es lo que vamos investigando, o sea, yo voy indagando. Por eso que, por ejemplo, por protocolo, como yo sostengo que el problema de un niño normalmente tiene que ver con los padres, lo primero que hago es ver a los padres. Si los padres están separados, doble trabajo, porque tengo que entrevistar a ambos padres. Si uno de los padres no quiere venir por una cuestión de ética que nosotros redactamos, al momento de fundar el colegio, redactamos nuestro propio código de ética, como seguramente va a ser el Colegio de Psicólogos Sociales. Todas las profesiones tienen una cosa que se denomina código de ética, ¿verdad? Y a mí la ética no me permite, digamos, me prohíbo voluntariamente de atender al niño, aunque le haga falta, y sobre todo mucha, cuando uno de los dos padres se niega. ¿Por qué? Porque la intervención mía va a sanar alguna cosa y va a arruinar otra que seguramente es peor para el niño, que es que los padres se peleen e intervengan abogados y haya restricciones y órdenes perimetrales y un montón de otras cosas. Entonces, para atender a alguien necesito de su acuerdo, sea niño o sea adulto, y tengo que contarle en algún momento si vamos a seguir en forma individual o si por el contrario tengo que introducir a la gente. De hecho, yo soy, entre otras cuestiones, terapeuta familiar, porque bueno, y hago terapias duales, es decir, hago terapias con personas que te han medicadas farmacológicamente, aunque yo pienso que el resultado del fármaco se divide en dos partes. El resultado que el fármaco tiene y el hecho de que la persona sabe que lo está tomando. Y ahí funciona de vuelta la creencia, ¿no? Hago una interrupción pequeña. Espero alguna pregunta. Ahí apareció Betty. Por favor, los demás, los micrófonos. Betty, ¿te escuchamos? No se te escucha, Betty. Está muteada. Parece que sí. Laura, Hola, buenos días. Bueno, tengo varias preguntas, pero somos los que hicieron de nosotros, dicen por ahí, ¿no? Con respecto a la psicología y psicología social, eh, eh, vo- lo resumo que es una lucha de poder, por eso los psicólogos sociales todavía no se tiene matrícula. Hace años y años que están luchando por tener una matrícula. Que pasa más, me parece, por una lucha de poder, porque esto es lo que está hablando Juan, es decir, los mismos psicólogos, los conductual, 3 psicólogos y todo, ¿qué pasa? Que ¿por qué todavía los psicólogos sociales están y estamos, soy estudiante de tercer año, voy a entrar a tercer año, en la lucha todavía de tener una matrícula? Y Bueno, la otra pregunta, sí.
La otra Yo les digo, pregunta, yo les digo, sí, yo les digo, escuchen, por difícil que parezca, yo soy una prueba viviente de que se puede. De hecho, yo fui el primer secretario general del colegio, fui el segundo vicepresidente del colegio y fui el segundo presidente del colegio. Y después que fui todo eso, renuncié, porque ya había podido. Entonces, a mí esto del poder, el poder se demuestra haciéndolo, digamos. O sea, lo que da la seguridad, porque en la vida, pero esto es una opinión ya estrictamente mía, tal vez no muy psicológica, pero es la que tengo. Lo que da la cuestión en la vida es la convicción. Uno tiene que estar convencido. Como cuando yo tenía a mi primera novia, y bueno, yo me convencí de que iba a ser mi primera novia, después no fue, pero no importa, después tuve otra, o sea, porque yo seguía convencido de que iba a tener novia. Bueno, con el colegio pasó lo mismo. Nosotros estábamos convencidos que íbamos, de hecho hicimos un congreso en Córdoba en 1970 y pico, donde murió Beatriz Perocio. Después googleé todo eso. Y yo era profesor de algo, no me acuerdo. Y de qué sería, porque fui profesor de varias cosas. Pero no lo digo para darme dique, ¿eh? Lo que pasa es que como soy viejo, viste, va juntando. Ah, Este, ¿y cómo es? ah, sí, 15 años fui profesor de acompañamiento terapéutico. Qué barbaridad. Bueno, cuestión que, y el otro día estuve en un congreso internacional de acompañamiento terapéutico y una señora me dijo, yo me lo quiero llevar a mi pueblo. Bueno, le dije yo, si me paga, sí. ¿Y dónde vive usted? En Sinaloa. Atendé, así que tengo prometido un viaje a México, pero no, creo que debe ser mentira. Y bueno, cuestiones que tuvimos que hablar con senadores radicales, con senadores peronistas, y la ley, ¿cómo la sacamos? Porque hicieron un negocio, digamos, no lo puedo contar muy claramente, pero hicieron un negocio que si ellos nos aprobaban la ley, no me acuerdo si eran los radicales o los peronistas, le daban quórum para que aprobaran otra ley que era la que les interesaba a ellos, ¿entendés? De la nuestra pasó así por abajito. Una vez que la tuvimos, porque una vez que se promulga, cagaste. No, ya no se puede volver atrás. Entonces le dije a un amigo, y esto es rigurosamente histórico, ¿eh? Que le digo, vamos a hacer una lista, así nos presentamos. Y nos presentamos y magia, la lista nuestra era la única. Entonces ganamos. Pero nosotros para adentro, que los 50 que éramos 50 los 50 que hicimos la lista, por sorteo riguroso, y eso sí histórico y verdadero, yo gané por un voto para ser secretario general. Y me dediqué durante 9 meses, o sea, lo que dura un embarazo, a generar la estructura psicosocial y administrativa y política del nuevo colegio de psicólogos. Por eso que soy miembro fundador. Que no sé, después creo que te dan un platito o te lo ponen en el nicho. Cuando vos crepaste, te ponen fundador de no sé qué choto, pero y después de eso, al año siguiente, escuchen, aprendan de nosotros, que fuimos medio boludos. En la ley pusimos que las elecciones iban a ser anuales. Es un gasto de guita al repedo, porque todos los años tenés que ir a elegir, ¿entendés? Lo hacíamos por transparencia, para no eternizarnos en los cargos. De hecho, yo estuve 3 años, ocupé los 3 puestos y el tercer año me fui a la mierda, y con perdón de la palabra. O sea, me volví a mi consultorio a hacer mis cositas. Pero va a salir,
va a salir, va a costar, va a salir, porque así es. Pero por ahí algo que hay Y que tener en cuenta es la unión. Que la frase la unión hace la fuerza, porque así como recién decía Juan, ¿no? Que entre los mismos psicólogos se genera una competencia de cuál es mejor, cuál terapia es mejor, también se ve mucho en la psicología social actualmente de, bueno, de qué escuela soy, o qué, si soy pichoniano, o si escuela psicosocial psicoanalítica. Entonces, como que esas diferencias, esas discrepancias, nosotros, sobre todo siendo psicólogos sociales, tenemos que aprender a dejarlas de lado para unirnos y en esa unión, o sea, trabajar en conjunto para poder lograr lo que queremos lograr. El secreto de esta, o por lo menos uno de los secretos de esta cuestión en ciencia, es incluso mirar lo que a uno le parece ridículo, porque o le parece absurdo o le parece estúpido. Porque si alguien dijo un algo, hay que ver por qué lo dijo. Porque la pregunta más importante en ciencia, la más importante, no es qué, no, es por qué. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿y este nabo, por qué dice esto? Para ver si algo de lo que dice el nabo ese sirve. De hecho, así fue como descubrieron la Corea de Huntington, porque se dieron cuenta de que había un pueblo, no sé en dónde, América del Sur al norte, de que la Corea de Huntington era muy predominante ahí. Y era porque se casaban entre primos. Y eso lo había dicho Mendel hacía un siglo. O sea, los humanos somos así, somos inteligentes y pelotudos, todo a la vez. Y entonces uno tiene que desconfiar de su inteligencia, en un sentido tiene que confiar en ella, porque sin inteligencia no vas ni para atrás. Pero también tiene que desconfiar a ver si la inteligencia no le está ocultando algo que verdaderamente es interesante. Bueno, esta mujer, ¿qué? Se apaga esta cosa. Ah, se apaga. Tiene batería. Ah, Tiene, tiene poca batería. tiene poca batería. Estamos por terminar la clase. Sí, antes de que me quede sin batería. Porque la mujer tenía un hijo que estaba enfermo de Corea de Huntington y descubrió lo que después sirvió para hacer el mapa genético. Chupate un mate. ¿Ves? Y nadie estaba haciendo investigaciones sobre eso. Solo que la mujer, como tenía el problema, bueno, le buscó la solución. Los problemas siempre tienen solución, si no, no son problemas. Entonces, ¿cuál sería el problema de llevar adelante la psicología social? ¿O cuál sería la solución? Pues la solución es hacer, como dijo el Papa, hay que hacer ruido, hagan ruido, hagan ruido. O sea, el Papa lo dijo en Brasil, el Papa Francisco. Hola. Inclusive ahora ustedes vieron que el presidente el año pasado, sí, nombró a los psicólogos sociales y ahora, por ejemplo, se está organizando un congreso de psicología social en la Universidad Kennedy, una fortuna, 280.000 pesos la entrada al congreso, Ah, mira vos. sí, y ninguno es psicólogo social, Ah, mira vos. ninguno de los disertantes es psicólogo Es social. interesantísimo. Sí, hermoso, sí, a mí hermoso. también. Sí, una vez me llevaron a un a un congreso de drogadictos. Y yo lo único que hago es fumar. Entonces me dice, ¿usted qué hace acá? Nada, le digo, yo me mandó el ministro. Bueno, ¿y qué tiene para decir? ¿Yo de qué? De las adicciones. Y le dije yo que adicciones, adictos somos todos. Y entonces me echaron, porque dijeron que no, que adictos no éramos todos. Evidentemente, ellos con la misma palabra se estaban refiriendo a distintos fenómenos, ¿entienden? Yo, por ejemplo, soy adicto al bingo. O sea, voy al bingo. De hecho, en Posada fui al bingo una noche a conocer el bingo
y había dos señoras que apretaban unos botones. Y yo les pregunté cuánto salía a apretar el botón y me dijeron que salía, creo que en ese momento, 1.000 pesos, me dijeron. Y yo les pregunté si eso las hacía felices. Y entonces dejaron de apretar los botones y se pusieron a charlar conmigo y fuimos felices charlando. Y eso no salía nada. Bueno, Hola, es una que lo anécdota. interrumpa, doctor, pero bueno, me tengo que ir para una reunión de AT, pero quería comentarles que no sé si se enteraron, por medio de dos psicólogos sociales que ya tienen mucha experiencia, muchísima más que yo, fuimos a llevar, después de escuchar al presidente nombrar a los psicólogos sociales, fuimos a llevar a la Casa Rosada una carta pidiendo una audiencia precisamente para poder conquistar esto de que se acepte, ¿no? La psicología social. Así que estamos esperando en eso, así que bueno, tendremos que seguir haciendo fuerza para poder lograrlo e insistir. Yo creo que también se va a conseguir, pero bueno, uno tiene que perseverar e insistir. Esto tenemos la misma opinión, ¿ves que tenemos la misma opinión? Hay que Antes que se insistir, corte, insistir, hay que voy a insistir. insistir. Hagan ruido, dijo el Papa, hagan ruido, hagan quilombo. Yo me casé 2 Hola, veces y las 2 veces me casé haciendo quilombo. buena palabra, quilombo, buena palabra. Parece que no, pero es buena palabra. Hermosa, Ahora hermosa palabra. Ahí quiero está Betty. Ahora sí, Betty, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Soy Beatriz Escobar, provincia de Buenos Aires, Nacional de Psicología Social. Estamos en lucha hace 5 años para conseguir la ley, justamente lo que se está hablando, y ya tenemos 150 despachos visitados entre diputados y senadores nacionales y provinciales de acá de la provincia de Buenos Ahí va, Aires. ahí va. Y ahí por ahí vamos, y tenemos la ley que presentamos es a través del senador Rodas, que ahora deja su cargo, pero lo pasó a una senadora provincial, y estamos en lucha, y queremos ser reconocidos, y estamos buscando de esto, de las leyes, y va a ser difícil, pero no imposible, porque estamos poniéndole las ganas, vamos a Hay que, cuanta audiencia hay que permitan. convencerla, escuchá, hay que convencerla a Patricia Bullrich. Sí, justamente, es lo que ojalá tuviera conciencia O a social Karina para darse Milei, cuenta. Va a ser difícil ahí. o a Mirta Legrand. Creo Vamos al programa que de si alguien Mirta. tiene un contacto Una para preguntita. acercarnos, para acercarnos a un medio masivo de comunicación donde podamos expresar nuestra Pidan necesidad. una entrevista con Novarecio. Pidan una entrevista con Novarecio, que lo ve todo el Pero mundo que lo ve. nosotros hemos enviado Con Pergolini. A veces, perdóname, a veces sí, entramos, en realidad es así, entramos más por el lado del humor, ¿viste? sí, O sea, ¿por qué? Porque el humor permite decir las cosas más espantosas, y sí, la gente tiene medio que reírse. Y entonces claro. es medio curioso. Nosotros lo llevamos a todos los tres. Fanny Mandelbaum, hemos buscado Betty, se te corta mucho. de acercarnos, Otra cosa que por ahí no hablábamos con Juan. Una preguntita, Malena. La tecnicatura que tenemos en STOA. Sí. La tecnicatura que tenemos en STOA de técnico en psicología social, no me acuerdo, ¿ese tiene matrícula o es una formación más? Porque ahí sería 3 años psicología social virtual, yo cursé en la UBRA, delegación SEC, y bueno, y 1 año y medio más sería 4 años y medio de psicología social. ¿Ese tiene matrícula o es solo tecnicatura todavía? Bueno, lo que yo Esperen. no te- Fíjense, sáquenle el jugo a esta charla que estamos teniendo. En esta charla que estamos teniendo,
cada uno de ustedes ha dado opiniones. Cada una de esas opiniones es valiosa. Lo que haría que fuera más valiosa sería que no solamente la intercambien conmigo o yo con ustedes, sino que la intercambien entre ustedes, que cada uno cuente en su pueblo dónde venden las aceitunas, en su otro pueblo dónde no las venden, en su otro pueblo son buenas o son malas, etcétera, ¿no? Es un ejemplo metafórico. Lo que estábamos Como la red. el tema, Betty, perdón, te voy a cortar un ratito, sí, porque es algo que veníamos hablando con Juan, que él me decía que nosotros lo que tenemos que hacer es empezar por provincia. Y ahí ya, de paso, respondo la pregunta que hizo Rosana. ¿Qué pasa? La provincia de Chaco, Corrientes y Formosa actualmente tienen ley y tienen colegio de psicólogos sociales. Entonces, y nosotros lo que tenemos que hacer es valernos de cómo empezaron ellos. Hay que generar envidia, hay que generar envidia. La envidia es una pasión muy poderosa. Entonces uno le dice al senador Pilulo, ¿usted se dio cuenta lo atrasado que estamos en esta provincia? Que en Formosa ya tienen la matrícula. ¿Me siguen? Y son precedentes que es importante para presentar en cada provincia. Bien, pero nosotros lo que podemos hacer es comunicarnos, porque sé que hay muchos acá que son de la Red Federal de Psicólogos Sociales, si no me equivoco el nombre, pido disculpas si me equivoco el nombre. Lo que tenemos que hacer es comunicarnos con los colegas que ya tienen ley en sus provincias y ver cómo consiguieron eso, cómo está redactada la ley y ir generando en las diferentes provincias mientras se va gestando en la nacional, ¿o no? ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. En Chaco ¿oyeron? tienen todo completo, pero justamente el senador Roda es de Chaco y que nos apoya y sabe todo lo que sucedió para poder conseguir la ley, y nosotros estamos tratando de conseguir en provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, y tenemos nodos en Córdoba, Tucumán, en distintos lugares, nodos para poder motivar a los psicólogos sociales de cada lugar, y es lo que decía el doctor, falta la unidad. Nosotros somos perseverantes hace 5 años yendo puerta por puerta, movilizándonos para poder conseguir la ley. Pero justamente necesitamos que sea masivo, que sea reconocido, que sea realmente complementario en salud, porque nuestra ley queremos que sea a través de salud y no a través de educación, que muchas veces tenemos certificado y títulos. Sí. Sí, te escucho. Permitime, te voy a decir algo que lo dije hace un rato y refiriéndome con teoría. Ahí es donde nosotros tenemos que dejar de lado las diferencias, ¿sí? Porque muchas veces, vuelvo a repetir, hay competencia por yo soy técnico, este es operador, este es recibidor. No, dejamos de lado las diferencias y nos unificamos para que tome lugar la verdadera líder, que es la tarea que nos va a unificar ahora, ¿sí? ¿Cuál es esa tarea? Bueno, tenemos que lograr ser reconocidos, ¿sí? Entonces ahora, todos unidos, hagamos quilombo. Y ahí le dejamos a Juan que quería dar un ejemplo. La Dos red ejemplos. apoya eso. Por eso apoyamos a estudiantes en formación, a los que estamos recibidos, y no importa la escuela de donde venga, porque después cuando una vez salga la ley se nivelará para arriba, se nivelará. Nosotros lo que buscamos es la unidad para poder conseguir una ley que sea nacional y provincial. Nosotros no hacemos diferencia, a nosotros no somos quienes para hacer diferencia, al contrario, todas las escuelas se para poder conseguir la ley. Por ahí se te empieza, pero nosotras justamente lo que es provincial también, porque estamos en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno. ¿Puedo hablar? Tenemos una provincia y también tenemos Chaco. Nosotros en Chaco y en acá, Correntino. ¿Me podés escribirle en el chat que se le corta y silenciarle el micrófono porque no le entendemos nada? ¿Puedo hablar? Bueno,
mi ¿Puedo? vivencia, pero bueno. Sí, por favor, doctor, lo escuchamos. Bueno, la ley de desmanicomialización se inició en Río Negro. Ahora es ley nacional. Segundo, los albañiles, los carpinteros, los herreros, los poetas, los monjes, que estamos hablando de 2000 años para atrás, se juntaron en gremios. Entonces, hay que hacer un gremio de los psicólogos sociales, porque esa receta está bastante probada que funciona. Que los herreros defienden a los herreros, los albañiles defienden a los albañiles, los psicólogos clínicos defendemos a los psicólogos clínicos, y menos yo. Y así, los solteros defienden a los solteros, los casados defienden a los casados, no tanto. Pero bueno, tengo 2 minutos más porque me vienen a buscar del geriátrico. Es un chiste, Entonces, ¿o no? ¿cómo dijo la ley de el tema del nosocomio? Desmanicomialización. Ah, ella se creía que no le iba a poder decir. ¿Cómo era? No No, puedo escribir. esa prueba me hace el neurólogo, me dice, diga desmanicomialización. Y como se la digo, me dice, no, vuelva el mes que viene. No, lo que quedó para ¿Puedo responder decir por parte de algo? Malena era si había matrícula en técnico o es tecnicatura en psicología social. La respondí, Rosana, y la respuesta es que según la provincia, sí, que actualmente Chaco, Corrientes y Formosa tienen ley, sí, y tienen colegio de psicólogos sociales, mientras que en Misiones todavía no hay. Por eso hay que trabajar unificados para conseguirla. Lo que cambia es que se estudia un poquito más, se amplía un poco más el conocimiento siendo técnicos y claramente al momento de salir la ley van a hacer lo mismo que hicieron con los acompañantes terapéuticos, ¿sí? El que tenga el título de técnico en acompañamiento terapéutico va a estar un poquito más elevado seguramente lo que son los aranceles, ¿sí? Mientras que el que es acompañante terapéutico con diplomado y la ley 1014, si no me equivoco, era, si no corregime, Jimé, era, sí, bien. Entonces ahí sí, los honorarios son un poquito más bajos. Es como una profesionalización del rol, solamente eso por el momento, ¿sí? Una cosa Bueno, muy yo la tecnicatura me te voy a da ir despidiendo. da la Chicas, yo licenciatura también. como avisé Entonces, recién, me voy a ir despidiendo. bueno, Escuchen, por favor. Me ha dado muchísimo gusto eh, hablar con gente que recién conozco, porque yo aprendo mucho de otras personas. De hecho, enseño a aprender y aprendo a enseñar y algo por el estilo es. Y bueno, será hasta una próxima vez. Ustedes después no me digan a mí, díganle a alguien qué les pareció. A mí me pareció divertido, disculpen las malas palabras y algún chiste fuera de lugar, pero bueno, a mi edad no se puede pedir demasiado. Así que les mando a todos y a todas y a todos, si hay algún varón, también le cabe un abrazo. ¿Eh? Hasta pronto. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias. Muy bueno Bien, el taller, hasta pronto. aclarar la diferencia? Jime, ¿querés aclarar la diferencia entre la tecnicatura y la formación como operador? Salió, parece, Jime. Pero yo creo que, perdón, no que me meta, pero todos
somos estudiantes o psicólogos sociales, somos estudiantes y eso lo tenemos que tener claro. Yo lo que quería agregar, que ya viendo un antecedente de Chaco, Corrientes y Formosa, y en cada provincia con ese antecedente hay que hacer el ruido, que hay que presentarlo. En provincia de Buenos Aires, yo soy de provincia de Buenos Aires, y creo que teniendo ese antecedente y tratando de llevar, sí hay que hacer más ruido, y hace más de 5 años que se está, más de 5 años, yo diría muchos más años que se está reclamando la matrícula, pero no hay convicción y hay que seguir para adelante, cada uno desde cada provincia para poder después juntarnos y hacer algo a nivel nacional. Pero ya viendo este antecedentes, vuelvo a repetir, yo soy de provincia de Buenos Aires, sí se puede seguir haciendo ruido y que nos escuchen y tocando las puertas donde hay que tocarlos, como pasó con AT, como una compañera terapéutica. Perdón que Bien, interrumpa, pero muchísimas justamente es lo gracias. que nosotros, una propuesta con ley, sacarla, porque vamos a todos los... Hay que hacer más ruido, Betty, hay que hacer más ruido. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron Tierra del hoy. Fuego, Tierra del Fuego tiene ley hace poco y tardó mucho en individual, tiene que ser colectivo. Somos psicólogos sociales. Bien. Y muchas gracias, muy interesante la charla. Agradezco al doctor su amabilidad y su buen humor, y a todas un abrazo. Gracias, Betty. Bueno, muchísimas gracias a todos por unirse el día de hoy. Les mandamos un abrazo enorme y espero que haya sido fructífero y de mucho aprendizaje. Y bueno, a seguir trabajando en conjunto para lograr aquello que queremos lograr. Amén, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Quería, no sé si se escucha, ya quedamos los compañeros nada más. No, era